empezar con la predicación. En esta mañana me gustaría hablaros de cómo Dios usa nuestras vidas, porque muchas personas piensan que es justo al revés, que nosotros utilizamos a Dios en nuestra vida y es Dios el que quiere usarnos a nosotros, es Dios el que nos llama, el que nos capacita, el que tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere usarnos. Muchas personas quieren obtener cosas de Dios y hoy había una oración que decía lo mismo, que seamos nosotros también los que vengamos a ofrecer a Dios. Vamos a ver el caso de Jeremías, alguien que tuvo un llamado especial, un profeta del Antiguo Testamento que nos enseña cómo Dios quiere usar nuestras vidas, porque Dios usó y mucho la vida de Jeremías, pero también quiere usar cada una de nuestras vidas. Dios quiere usarte, aunque tú creas que eso no es posible o que no tienes capacidad. Dios utiliza a veces muchas cosas para llamar nuestra atención. Utiliza una especie de despertadores en nuestra vida para que podamos levantarnos, para que no seamos perezosos, para que tengamos una dirección correcta y para despertar nuestra alma. Dios ha utilizado su palabra como despertador y concretamente a Jeremías le va a poner una visión de despertador, que era una vara de almendro. Si leéis conmigo el versículo 11 del primer capítulo, 11 y 12, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En castellano se pierde mucho el sentido. El problema es que nosotros no sabemos hebreo y muchas veces los juegos de palabras en el Antiguo Testamento no los acabamos de entender bien. Pero la palabra almendro en hebreo es algo parecido a chaket, ¿vale? Y la palabra apresurar, con la que sigue diciendo en el versículo 12, dice, bien has visto porque yo me apresuro. La palabra apresurar se parece a la palabra almendro. Nosotros no. En castellano almendro es almendro y apresurar es apresurar, no tienen nada que ver. Pero en hebreo, apresurar es choked. Solo hay una letra que cambia. Si cambiamos esta A por una O, es la palabra apresurar. Y está diciendo, yo estoy poniendo este despertador aquí, yo quiero apresurarme, yo quiero vigilar, es el concepto que nos está queriendo decir esta palabra. Quiero vigilar de que toda mi palabra se cumple. Por lo tanto, quiero que te acuerdes de esta vara de almendro para que sepas que yo voy a estar vigilante para cumplir todo lo que tú vas a profetizar de mi parte. Yo te voy a usar y voy a estar vigilando todo lo que haces en tu vida. Eso nos lleva a pensar de que si Dios nos ha llamado, y seguro que nos ha llamado, Él está vigilando también lo que nosotros estamos haciendo con aquello que nos ha encomendado a nuestra vida. Él quiere despertarnos, Él quiere dejarnos ese simbolismo. Utiliza el almendro porque el almendro es una de esas flores que despiertan la primavera, es la primera que florece. Cuando todavía es invierno, el almendro ya empieza a florecer antes que ningún otro árbol de la primavera. Se despierta el primero y ese es el concepto que nos quiere decir la palabra. Dios está vigilando y Dios está pendiente de que su palabra se cumpla a cada momento. Nosotros vivimos ante la llamada de Dios a servirle, a seguirle, a estar por sus cosas. A veces vivimos anclados en el no sé hacerlo. Y Jeremías, una de las cosas que va a decir es no sé también. A veces pasamos de ese no sé al no puedo, cuando en realidad lo que estamos queriendo decir es no quiero hacer la voluntad del Señor. Así que debemos prestar atención al ejemplo de Jeremías para que nos impulse. Seguro que tenemos que preguntarnos el qué. ¿Qué me está llamando Dios? Seguro que tenemos que preguntarnos el cómo. Si yo ya sé lo que Dios pide de mí, pero ¿cómo lo puedo poner en práctica? Y también tenemos que preguntarnos el cuándo. Los momentos, ¿verdad? Tan importantes en los tiempos que corren, saber cuándo toca hacer lo que toca. Vamos a leer el texto y vamos a aprender del texto de Jeremías precisamente esa lección. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte tal y como eres. Dice el texto, vino a mí, versículo 4 del primer capítulo, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije,
Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo os invito a fijaros en tres expresiones, especialmente en este texto, que aunque las he tratado de subrayar, aquí no sale muy bien. La primera es te santifiqué. Jehová lo que hace con Jeremías es santificarlo. Le dice que hará, que dirás todo lo que yo te mande. Lo llama con una misión concreta. Y el versículo 9 dice, he puesto mis palabras en tu boca. Esas tres expresiones nos enseñan de que Dios llamó a Jeremías. Y nos continúa llamando a nosotros con los mismos principios. Nos llama diciendo que quiere usarnos, que quiere usarte tal y como eres, que no te tienes que reinventar de ninguna de las maneras, que Dios te quiere tal y como eres, que te acepta así y así te llama. Pero eso también significa que Él quiere de todas maneras hacerte madurar por medio de una relación transformadora con Dios. Y también quiere capacitarnos para restaurar nuestro entorno. A Jeremías le llamó con la misión de profetizar al reino de Judá, del reino del sur. Y a nosotros nos va a llamar también para restaurar, para decir su mensaje en nuestra sociedad, en nuestro entorno, por donde nosotros nos movemos. Dios quiere usarnos tal y como somos, pero también quiere hacerte madurar en tu vida por medio de una relación con Él y capacitarte para poder restaurar tu vida, para poder restaurar la vida de las personas que te envuelven. Por lo tanto, yo os invito en esta mañana a pensar en tres alarmas, tres varas de almendro, si lo queréis, tres avisos en nuestra vida. No sé si sois de los que os ponéis muchas alarmas. Yo me pongo 2 o 3 por si la primera me falla, normalmente, ¿no? Pues aquí también tenemos 3 alarmas. La primera de ellas es que Dios te está llamando y te está llamando tal y como eres. No te tienes que reinventar. A él le dijo, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La respuesta de Jeremías es interesante, dice, si yo soy un niño, no sé hablar porque soy un niño. Le está llamando. Yo no sé cómo es Dios que puede conocer nuestra vida incluso antes de que estuviese en formación. Incluso antes de que fuésemos un proyecto para nuestros padres, Dios ya nos conocía. Y es lo que le está diciendo a Jeremías. Yo ya te hice, yo ya sé tu genética. La creé yo, la hice yo, te formé yo y te santifiqué. Dios quiere usarnos tal y como somos. Nos tenemos que preguntar cómo era Jeremías. A veces lo que todos conocemos de Jeremías es que era conocido como el profeta llorón, aquel que lloró. Y de hecho tiene un libro, y tenemos mucha información acerca de Jeremías, porque él también escribió el libro de las Lamentaciones. Imaginaros si lloró, que escribió un libro que se llamaba Lamentaciones, ¿verdad? También nos escribió Jeremías. El problema que tenemos de acercarnos a estos libros que tienen tanta aplicación para nuestra vida es que tienen algo que no nos gusta nada. Y es que no está puesto de manera, aparte de lo del hebreo, que también lo hemos dicho antes, que nos genera un problema, encima no está puesto del todo cronológico. Y eso nos dificulta un poquito saber exactamente cómo pasaron las cosas, porque nosotros tenemos esa manera de pensar un poco más lineal y un poco más cronológica, ¿no? Pero Jeremías, sabemos muchas cosas de él. Sabemos que nació en un lugar que se llamó Anatot, al norte de Jerusalén, que en su familia ya eran sacerdotes, que su padre también lo era. Fue llamado a profetizar cuando era muy joven, como hemos leído en este texto, aunque no sabemos la edad exacta que tenía. Muchos apuntan sobre los 20 años, pero realmente no se sabe la edad que tuvo cuando Dios le está llamando. Muchas personas dicen era tímido, porque claro, está diciendo que no sabe hablar. Bueno, puede ser que fuese tímido, seguro que era sensible, no sé si hipersensible, pero sensible sí, por cómo va transmitiendo las cosas, las dijo de manera vehemente, tuvo que emitir un juicio
a la casa de Judá, a todo el pueblo de Israel, y su mensaje además, no sé si lo sabéis, pero su mensaje fue ampliamente rechazado. Fue una persona que fue golpeada, maltratada, se le acusó de ser traidor, su mensaje no lo recibieron. Es decir, si fuese alguien a día de hoy, sería posiblemente alguien donde la gente no se convertía, donde parecía que su mensaje nadie lo recibía. Y ese es el mensaje, ese es el ministerio de Jeremías, pero cumplió y dijo lo que Dios estaba profetizando por medio de su vida. Su mensaje llega a puntos en los cuales le vemos incluso quebrantado a sí mismo. Está diciéndole algo al pueblo, pero él mismo se quebranta de ese mensaje que está diciendo. En el capítulo 9 y versículo 1 lo encontramos de esa manera a Jeremías. Está tan afectado por la idolatría en algunos momentos, por la injusticia social, que a veces le lleva a derramar algunas lágrimas. Llegó un momento, no sé si lo sabéis, que él quiere dimitir. Y dice, yo hasta aquí, yo presento mi renuncia, yo ya no sigo más. ¿Y sabéis lo que mantuvo a Jeremías? Que primero que Dios no se lo permitió. Y segundo que muchas veces tuvo que ir a su primer capítulo, el capítulo número 1 de su vida. Y decir, bueno, es que Dios me llamó a servirle, por lo tanto, yo voy a seguir siendo fiel y voy a predicar la palabra del Señor. Su mensaje, como os digo, no fue un mensaje agradable. Más bien fue un mensaje de destrucción, un mensaje que a nadie le gusta oír, pero que él fue fiel en cumplirlo. También otro elemento importante sobre cómo era él es que a Jeremías se le prohíbe que se case. Y no sé si lo habéis pensado, pero ¿por qué se le tiene que prohibir a Jeremías que se case? Muchas veces los mensajes de los profetas eran lo que tenían que decir, comunicar, pero también su propia vida, lo que hablaba su propia vida. De manera que tenemos a Oseas, que se casa, por ejemplo, con una prostituta y que lo que está simbolizando esa unión es la infidelidad del pueblo. Cuando a Jeremías se le pide que no se case, lo que está simbolizando es la esterilidad de la tierra de Judá, del pueblo de Dios. Por eso se le pide que esa tierra que va a ser juzgada por Dios, que es como una tierra muerta, ¿verdad? Una tierra que va a ser juzgada y que no va a salir bien parada. Por lo tanto, Dios le pide a Jeremías que no tenga mujer por ese tema. El profeta lloró, o también el profeta de la soledad, por ese tema que no se casó. Emite un mensaje severo, un mensaje que nadie quiere hablar. En cambio, es lo que tenía que hacer y es lo que Dios le pidió. Y lo que me llama la atención aquí es que Dios dice en el primer versículo, vino palabra a mí. Vino palabra de Dios a Jeremías. Por eso hay que ir a veces al capítulo número 1 de nuestra vida, recuperando el momento en el que Dios nos habla a nosotros. Encontramos a un Jeremías que estuvo dispuesto a escuchar. Y encontramos a un Dios que tiene un mensaje prácticamente en privado que comunicar a Jeremías. Es decir, seguramente Dios cuando te llamó a ti o cuando te está llamando a ti no te va a decir lo mismo que a Jeremías, pero sí que va a utilizar las mismas maneras, en el sentido de que te va a reclamar aparte, te va a pedir algo en privado, algo específico que tú tienes que cumplir. A veces decimos, necesitamos un voluntario, como ahora. Necesitamos un voluntario para la Gran Recapta o para la Operación Niño de la Navidad. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y de alguna manera es como si Dios estuviera soteando el horizonte, ¿verdad? Y estuviera diciendo, a ti. Y esa manera de señalar, en la cual a veces desde aquí, desde el frente, la gente dice, pero ¿es a mí o es al de detrás? ¿O es al del lado? Es como si yo señalo así. ¿A quién? ¿A José o a Mónica? ¿A quién me estoy dirigiendo, no? Dios se quiere dirigir de manera específica a cada uno de nosotros. Él quiere de los que estamos aquí, como hizo con Jeremías. Seguramente los contenidos van a ser diferentes, pero el diálogo específico va a ser el que tenemos que escuchar. Dice el texto que Dios santificó. Te conocí desde antes que te formases, pero también te santifiqué. Y esta palabra la hemos explicado tantas veces que seguro que los niños la saben explicar perfectamente. Es cuando Dios nos separa, ¿verdad? Cuando Dios aparta algo para un uso y lo consagra para ello. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos
20 y 21 nos habla de los objetos que son santos o no santos, y yo creo que nos ayudan a entender qué significa lo que Dios estaba haciendo con Jeremías. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No sé si en vuestra casa tenéis una taza. ¿Qué es vuestra taza? ¿La tenéis? ¿No? Yo tengo una. Esa taza es mi taza. Ahí nadie bebe, ahí bebo yo, porque es mi taza, ¿no? Son mis cosas, ¿no? Es para mí, es de uso exclusivo para mí. Esa taza yo no la saco a mis invitados. No, es mi uso, es para mí. Lo que está diciendo la palabra santificado es que Dios está utilizando a Jeremías para él. Lo quiere santificar para su vida, lo quiere utilizar para sus propósitos. Y eso es lo que precisamente está queriendo decir. Le dijo, cuando tengas 18 años o cuando tengas 24. No, era niño. Sabemos que el texto nos está utilizando la palabra niño. Hay otro lugar en Zacarías donde se utiliza la misma palabra y allí no se traduce como niño sino como joven. Por lo tanto no sabemos si es que era niño o joven o adolescente o qué edad tenía Jeremías, pero evidentemente era una edad temprana cuando lo utilizó, ¿verdad?, como excusa. Así que no importa la edad que tienes, si eres joven, si eres más mayor, Dios te quiere tal y como eres. Dios te acepta. Y la pregunta que te tienes que hacer y la alarma que salta cuando Dios nos llama es si realmente tú te aceptas como eres. Si tú realmente estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en esta mañana. La segunda alarma tiene que ver con que muchas personas dicen, bueno, yo soy como soy, nunca cambiaré, no puedo cambiar, y si Dios me está llamando a una cosa, pues estupendo, pero yo no voy a cambiar mi manera de ser. Yo soy así, soy de esta manera, por lo tanto, mi padre y mi madre me hicieron así, yo no puedo ya cambiar. Las personas nos vamos desarrollando y las personas cristianas están llamadas a madurar. Y en el versículo 7 y 8 encontramos algo interesante. Dices, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que el Señor le dice que no digas que eres un niño, que no me vale, que es hora de hacerse mayor, mayorcito o mayorcita, que es hora de ser corregido, incluso en público. Fijaros que poco nos gustan las correcciones y menos las públicas, que dan vergüenza, ¿verdad? Pero Jeremías hasta la escribió. Él lo escribió lo primero. Imagínate que para Jeremías no supuso a la larga ningún problema entender que la vida consiste en madurar y en ser corregido. Tenemos que cambiar la opinión acerca de nosotros mismos, de que Dios nos acepta tal y como somos, pero que también quiere hacernos madurar y que podamos crecer en nuestra vida. Es hora de empezar a hablar como un adulto, es hora de madurar en el Señor, porque queremos ser firmes y constantes en la misión, según dice nuestro proyecto de iglesia, pero eso requiere de creyentes que sean maduros en el trabajo, en la obra y en la fe. Debemos entablar una relación con Dios en la cual nosotros hablemos y también sepamos escuchar. Porque lo que tenemos aquí, no sé si os habéis dado cuenta, pero es un diálogo. Dios le está diciendo, te estoy llamando, te estoy santificando y te estoy dando por profeta a las naciones. Y Jeremías le dice, no, Señor, soy un niño. Y Dios le responde, no digas, soy un niño, harás todo lo que yo te diga, dirás todo lo que yo te diga. Por lo tanto, tenemos un diálogo. A Jeremías a veces nos quedamos con esa sensación de que lloraba, de que era una persona que era sensible, pero en realidad fue una persona que cumplió con fidelidad el plan que Dios tuvo para él. Fue una persona que tuvo que enfrentar y que tuvo que ser muy valiente para decir todo el mensaje. Y vemos a alguien que sobre todo entabló una relación íntima con Dios, una relación en la que profundizó con Dios, que habló y que escuchó a Dios. Se aseguraba de que entendía a Dios y a veces le daba la sensación de que no lo estaba entendiendo. Y otras veces, ¿sabéis lo que le pasaba a Jeremías? Que él profetizaba una cosa y de repente no se cumplía. O que más bien, más que no cumplirse,
tardaba mucho en cumplirse. Y entonces Jeremías decía y tenía la tentación, uy, que no se está cumpliendo. Y todo el pueblo dándome caña y apretándome porque no se está cumpliendo lo que Dios me ha dicho. Y a veces Dios lo ponía a prueba de esa manera que parecía que no se cumplía. Cuando Dios le dice, ¿te acuerdas de lo del almendro? ¿Te acuerdas de que yo estoy ahí supervisando de que todo finalmente se va a cumplir? Así que tranquilo, sé obediente. Por lo tanto, vemos a una persona que se aseguraba bien de entender lo que Dios quería en su vida, de ir creciendo. Él obedeció, él cumplió aquello de harás todo, irás donde yo te diga, harás todo lo que yo te diga. Y él fue obediente. Hoy en día la obediencia es una de las asignaturas pendientes de la vida cristiana. Él lo hizo por más de 40 años. Soportó a 5 reyes diferentes, cada uno de su padre y de su madre, pero él soportó a 5 reyes, cada uno con sus cosas, y fue fiel. Él obedeció. La obediencia es mostrar amor a Dios. A veces hemos dicho, hoy lo hemos cantado, mi mejor obediencia, ¿verdad? La mejor manera de adorarte es mi obediencia. Pues la obediencia es mostrar amor a Dios. El Señor Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Amar a Dios es mostrar obediencia. La obediencia también es mostrar sometimiento, como estamos viendo. Someterte a tu padre, a tu madre cuando eres pequeño, ¿verdad? Y también someternos unos a otros, como nos dice Pablo en el contexto del ámbito matrimonial. Y dice el texto, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. No sé si lo sabéis, pero hoy en día se han cambiado las tornas y los padres consultan a los hijos a ver qué hay que hacer, o a ver si se quiere, o a ver si pueden, y es justamente al revés. La palabra nos dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El cristiano muestra sometimiento a Dios y lo muestra en otros ámbitos y en otros roles de la vida. La obediencia, por lo tanto, es mostrar amor, mostrar sometimiento, pero también preparar un buen futuro. Deuteronomio, por ejemplo, dicen, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Si son obedientes, van a vivir. Si no son obedientes, no van a vivir. Y Proverbios capítulo 10, versículo 17. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza, se pierde. Eres una persona madura si eres una persona que muestras obediencia a Dios. Si eres una persona que tanto escuchas la palabra de Dios como también luego la pones por práctica en tu vida. Es el apóstol Santiago el que criticó a los creyentes que son muy oidores, pero que nunca ponen en práctica. También corrigió lo contrario. Dijo, a veces pedís, habláis delante de Dios, pero no recibís porque pedís mal. Así que tenemos que ser personas que cultiven una relación productiva con Dios, una relación íntima, en la cual a veces nos toca escuchar y otras veces nos toca hablar. La madurez es la capacidad de reconocer que tenemos que cambiar, que tenemos que obedecer y después cambiar y después darnos cuenta de que ese día tenemos que hacer algo diferente. Le está diciendo el Señor a Jeremías, dilo todo, no vayas por fascículos, dil todo lo que yo te estoy diciendo, no digas las cosas poquito a poco, como cuando hay un problema, ¿verdad? Y nos acercamos a nuestra mujer, ¿verdad? Y le decimos el problema, pero le decimos la mitad del problema, ¿no? Vaya a ser que se enfade, ¿no? Lo que está diciendo, dir todo el contenido del mensaje, o como hace un médico, ¿verdad? A un paciente que para ser buen médico debería decir todo el diagnóstico entero y no quedarse nada aparte. Lo que Jeremías tenía que hacer es comunicar el mensaje entero y no dejarse nada a medias. Y por último, ser obediente también es persistir, ser fiel, ser obediente es persistir. Y Pablo se lo dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y de lo que te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Dice Pablo que lo más importante es que recuerde que desde niño escuchó la palabra, que desde niño la pudo tener, desde niño la aprendió y pudo ir formando convicciones en su vida. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes. No olvides que al fin y al cabo el creyente está mandado a hacer buenas obras, a obedecer, que para eso fuimos creados, según nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 10. La alarma número 2 tiene que ver con aquellos que ya saben su llamado, aquellos que lo de la operación Niño de la Navidad se la saben de memoria, pero que nunca hacen una caja. Aquellos que los de la gran recapta ya lo saben, que incluso lo pueden contar a todo el mundo, pero que eso sí, no puedo ese día, no quiero ese día. Por lo tanto, lo que la segunda alarma tiene que ver es con poner en práctica, y ojo, no estoy diciendo que sí o sí tengas que hacer estas dos campañas, lo que estoy queriendo decir es que tienes que mostrar obediencia al Señor, a tu llamado. Y la última alarma tiene que ver con que Dios quiere capacitarnos para restaurar nuestro entorno. Es que Dios nunca te va a llamar sin haberte preparado y capacitado. Él te va a capacitar para que puedas cumplir su voluntad. Versículos 9 y 10 dice: extendió el Señor su mano, Jehová, y tocó mi boca, y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo que está queriendo decir es que yo pongo mi mano y tú pones la boca, pero tu boca no es nada sin mi mano. Lo que está queriendo decir es que Él está poniendo sus palabras y que Jeremías simplemente es el canal que va a ser utilizado por Dios. Cuando el Señor nos llama, tenemos que atender su llamado. Tenemos que escuchar el teléfono móvil. A veces el problema es que lo tenemos en modo avión, pero Dios, ¿qué os pasa? Cuando nos ponemos en modo avión, luego cuando lo pones en el modo normal, dices: uy, mira todos los mensajes que tengo aquí, mira todas las cosas que me han llegado en este tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que atender ese llamado de Dios y Dios nos va a capacitar. Es Dios el que habla. Es eso lo que quiere decir. No es Jeremías. No es Jeremías el que está emitiendo ese mensaje y ese juicio tan duro, sino que es Dios el que tiene problemas con su pueblo, el que tiene que juzgar a su pueblo, el que al final reparte ese mensaje es Dios. Y eso nos hace pensar si nuestras palabras son como las palabras que diría Dios. Y eso sí que me llama la atención de Jeremías, porque le vemos capaz de decir las cosas que son bastante difíciles de asumir, que son cosas que la gente va a rechazar, pero al mismo tiempo lo vemos con compasión, con cariño, con amor. Me recuerda muchísimo al apóstol Pablo, que él siempre que corregía a la iglesia no dudaba de que Pablo sentía un gran amor por la iglesia. Y nosotros, en cambio, muchas veces queremos corregir cosas o corregir a otros o exhortar, que es la palabra, ¿verdad?, que nos gusta utilizar, pero se nos olvida que tenemos que hacerlo con amor y con cariño. Seguro que el Señor quiere que comuniques cosas a los creyentes, a los no creyentes, a tus hijos, a tus padres, pero quiere que lo hagas con amor. Y Él va a poner palabras en tu boca. Eso es lo que está haciendo con Jeremías. Eso quiere decir que a la hora de la verdad Dios está ahí. No sé si habéis tenido ese momento en el cual no sabéis qué decir o que es un problema y tú dices: bueno, menos mal que he traído a mi abogado aquí conmigo, ¿no? Porque él va a tomar la palabra en el momento de la verdad. Y yo no me tengo que jugar tanto, no es tan importante lo que yo diga. Lo que está diciendo Dios es que Él está con nosotros. Que no tengas miedo, que yo estoy allí para librarte. Que cuando al final empieces a tartamudear, Jeremías, porque tú dices que no sabes hablar, yo voy a tomar la palabra. Y es lo que está diciendo para cada uno de nosotros. Solamente me gustaría desarrollar un tema más. Es el tema del último versículo, que nos está diciendo que le puso para arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar y para plantar. Si hemos contado bien, son 6 verbos. Y de los 6 verbos, hay 4 que son para derribar, para destruir, para arrancar, son negativos. Esto nos está enseñando que muchas veces en nuestra vida, antes que edificar y plantar, muchas veces hay que limpiar. Antes de plantar en nuestra vida, en nuestro huerto, a veces hay que quitar las malas hierbas.
Y muchas veces lleva mucho más tiempo quitar, limpiar y sanear que luego construir, que eso es un momento. Y lo que tocó a Jeremías especialmente fue esa parte, de limpiar, de sanear. Y muchas veces a lo mejor el Señor nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Lo que no me cabe duda es que el Señor te va a capacitar. Y si tienes que arrancar, el Señor va a estar contigo en tu vida para arrancar las cosas que están molestando. Y luego te va a ayudar a poder edificar. En conclusión, yo no tengo ni idea de si en tu vida Dios te va a llamar a ser un despertador o a ser una brújula como a Moisés, ¿verdad? Que pudo guiar al pueblo de Dios por el desierto, ¿verdad? No sé. Yo tengo que descubrir a lo que el Señor me llamó y tengo que ser fiel a lo que el Señor me llamó. Y cada uno de nosotros tenemos que descubrir eso. Así que es muy importante que en esta mañana te preguntes a qué te llama Dios. ¿Cuándo te está llamando Dios a hacerlo y cómo? Pero la pregunta también clave es ¿quién? ¿Quién va a hacer? Cuando entendamos su mensaje, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir nosotros a cumplir con esa voluntad de Dios? El mejor propósito que puedes tener en tu vida es cumplir aquello que el Señor te está llamando. Porque al final es lo que te va a mantener en pie. No va a ser los años que viniste a la iglesia, ni tu certificado de bautismo, ni nada así. Lo que va a mantener tu vida cristiana es tu compromiso con tu llamado, cuando el Señor te llamó. Así que en esta mañana os invito a ir al capítulo 1. A ir al capítulo 1 no de Jeremías, sino al capítulo 1 de vuestra vida. Y poder pensar en ese día que el Señor os llamó y si yo estoy cumpliendo con mi llamado. Os invito a orar también como iglesia ahora, para que podamos también, si el Señor nos llamó a cumplir la misión 2020, pues ponernos también a ponernos a orar y a ponernos a trabajar por esa misión, sea con la Gran Recarta, la Operación Niño de la Navidad o con las actividades que sean, pero que el Señor nos ayude a cumplir con lo que nos encomendó. Vamos a orar para concluir el culto. Sí, Padre, queremos en esta mañana escuchar tu voz nuevamente, escuchar, Señor, tu palabra, Señor, hacia cada uno de nosotros. Señor, nos sentimos confrontados y desafiados cada vez que leemos tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner atención, Señor, a lo que tú nos tienes que decir. Señor, enséñanos a dialogar contigo, enséñanos a entender exactamente lo que tú quieres de nuestra vida y de nuestra iglesia. Y, Señor, danos fuerzas para ser fieles. Te pedimos, Señor, que tú apartes las tentaciones de este mundo, Señor, que nos atacan, que tú nos ayudes a ser una iglesia firme y fuerte, a madurar en tu palabra, Señor, a que no nos dé miedo adquirir responsabilidad delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos sigas proveyendo como hasta ahora y que podamos escuchar con nitidez lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias te damos por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, y te pedimos que en esta semana tú nos ayudes, Señor, a recordar siempre tu llamado, cómo tú nos cuidas, cómo tú estás ahí para acompañarnos en cada momento. Gracias te damos, lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.